que lo estén buscando. Vamos a leer desde el verso 6 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 al 16. Hay un título en la Reina Valera 1960, dice que la revelación es ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. La palabra ya fue revelada. La palabra fue salada por Dios a todos los escritores bíblicos, ¿sí? Él le puso y fue así. Ahora, tú y yo, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo podemos, cuando el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y podemos entender qué dice la palabra de Dios? Y lo vamos a ver ahora por la palabra, que solo de manera espiritual podemos entender una palabra que es espíritu. La palabra es espíritu y es vida. Amén. La palabra es espíritu. Dice su santa palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Vamos a analizar esos 3 versículos. Está diciendo el apóstol Pablo que cuando el Señor llegó a la tierra, en el tiempo que era para que Él viniera a salvar a la humanidad, los príncipes de este siglo, los grandes eruditos, nunca conocieron a Dios. Porque ellos querían conocerlo con una sabiduría de este siglo, con una sabiduría como terrenal. Amén. Y recuerden que Jesús vino a romper todos esos esquemas de pensamiento. Jesús vino a romper todos esos paradigmas. Jesús vino, aunque los mismos maestros de la ley entendían y conocían la palabra, nunca llegaron a conocer a su Salvador. ¿Aló? Entonces, el apóstol Pablo dice, porque no lo pueden conocer con sabiduría humana. Y dice ahora el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, Dios las ha preparado para los que le aman. Ahora, esas cosas que tú no ves, porque aunque tú no lo creas, Dios ha preparado para ti cosas tremendas y grandes. Dios ha preparado para ti grandes banquetes, grandes bendiciones, como también grandes pruebas para formar a Cristo. Amén. Están preparadas. La palabra de Dios me dice que esas obras ya han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. En el transcurso de nuestro caminar con Cristo hay situaciones, hay pruebas y hay circunstancias que ya están preparadas, que ya sabemos. Bueno, eso es lo que te dice la palabra, tú no lo sabes, pero Dios ya las tiene preparadas para que transites en ellas, se te abra el entendimiento y podamos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Aló? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces dice, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. O sea que de alguna manera tú vas a saber que vas en el camino de Dios y que vas avanzando porque por el Espíritu te das cuenta de que esos son propósitos de Dios. Si tú no estás lleno del Espíritu o no tienes una vida espiritual, tú vas a pensar que eres el gran Remalas, que eres el Echeverry, que todo el mundo te tumba, que todo el mundo se aprovecha, que nadie te quiere, que nadie te ama y que mejor te comes un gusanito. Amén. Eso es lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque estás enfrascado en una mente natural y en una vida terrenal. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira esto. El Espíritu Santo de Dios viene a ti y lo primero que hace es darte una vida espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero te digo una cosa, cuando tú recibiste a Cristo, ¿estabas muerto en la vida física o estabas vivo? Estabas vivo, pero espiritualmente estabas muerto producto del pecado. Aló, cuando llega y tú crees en el Señor, tu espíritu toma vida porque el Espíritu Santo entra, penetra y le da vida a tu espíritu. Entonces mira lo que pasa. Dice, ese espíritu
escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, que la única manera de conocer en profundidad a Dios, aunque nos vamos a morir, nunca lo vamos a conocer totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Dios es tan vasto, Dios es tan extenso, Dios es infinito en su amor, infinito en su sabiduría, infinito en su conocimiento, infinito en su poder. Y el día que tú llegues a conocer todo eso, eres Dios. ¿Quién sabe cómo es Dios infinitamente y verdaderamente? El Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno y todos se conocen. Pero Dios tiene para ti y ha preparado para ti un proceso de formación, un proceso de madurez y un proceso de crecimiento que es tu diseño para que tú cumplas el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Amén. Amén. Y ese diseño y ese propósito no lo vas a entender hasta que no seas un hombre espiritual, que lo puedas ver de manera espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Sigamos. Gracias, Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sellados con el espíritu de Dios? Amén. Entonces, la única forma de tú conocer a Dios es por medio de su espíritu. ¿Estamos entendiendo? Gloria a ti, Padre. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y mira, y esto es lo más glorioso que tú puedes ver. ¿Para qué recibe el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos qué Dios quiere hacer con nosotros. Para que sepamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Para que sepamos que Dios no quiere que tú seas igual. Para que sepamos que llegamos a las manos de un alfarero. Amén. Para que sepamos que estamos siendo moldeados. Para que sepamos que Dios quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y para que sepamos que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Pero eso no lo vas a entender si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo está diciendo que cuando él predica, que cuando él enseña, que cuando él se para a enseñar, no habla con palabras de hombre. Aló. Sino que ¿qué? Con las que enseña el Espíritu. O sea, él es consciente. Ahora vamos a suponer que yo soy un hombre espiritual y quiero enseñarles a ustedes esta palabra. Yo no podría enseñárselas a ustedes si por el Espíritu Santo no me es revelado. Amén. Y mi mayor intención, y gozo y esperanza es que a ti te llegue de la manera correcta. ¿Y cómo te puede a ti llegar esta enseñanza de la manera correcta? ¿Quién la tiene que recibir? Tu espíritu. ¿Estamos entendiendo? Tu espíritu tiene que recibirla, porque Él es el que entiende lo espiritual. Tu espíritu, que recibió vida por el Espíritu Santo cuando creíste en Jesús, es el que tiene que ser el depositario de toda esta información. Tu espíritu tiene que ser como estremecido. Tu espíritu tiene que ser levantado, fortalecido, para que esto sea como revelado a ti. Aló. Gracias, Señor. 14. Aquí viene esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, y no las podrá entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué cuando le predicamos a un hombre natural a veces dice que tú y yo estamos locos, Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué para él es locura? Porque él no entiende. Él en su mente natural nunca va a entender que va a ser salvo por una persona que murió en la cruz. Nunca va a entender que su salvación está en creer un hombre, abro comillas, que era débil. Oye, tan débil fue y se dejó matar por los romanos. Tan débil fue y lo escupían. Tan débil fue. ¿Y si él era el rey? Recuerden que los mismos soldados romanos le gritaban y se burlaban. ¿Qué le decían? ¡Sálvate! Tú no eres Dios, sálvate. Pero en la mente natural no cabe. No es entendible. No hay forma de que comprenda
que la salvación era producto de su muerte. La mente natural no entiende eso. La mente natural no entiende que cuando era golpeado, cuando era se lo escupían, cuando era blasfemado, él dejaba todo a Dios y se enfocaba en salvarnos. La mente natural no lo entiende. Amén. Eso solo lo discernimos como por el Espíritu. 15. En cambio, el espiritual juzga todo.